Bueno, muchas gracias por la invitación a la Universidad Mayor. Esta ya no es la primera vez que me invitan a participar, así que les agradezco nuevamente esta invitación. La verdad es que no nos pusimos de acuerdo, como decía Carlos, y hay muchas cosas que yo creo que de alguna manera refuerzan algunos de los mensajes anteriores. No voy a partir por las conclusiones como pensó Carlos, pero es que tú tenías una parte. pero la idea es aportar desde la generación eléctrica al debate sobre el shale gas que probablemente en mi presentación y luego las preguntas vamos a cubrir. Aquí puse el mapa de Chile al revés, porque si no era difícil que cupiera en el otro sentido, pero básicamente cómo está hoy día dispuesta dentro de la matriz de generación del país la capacidad instalada GNL. Una fuerte concentración en el zinc, más del 45% de la capacidad instalada en el zinc. Vamos a ver después cómo se utiliza, pero está hoy día es capacidad instalada en GNL, casi un 22%, un poquito más de la quinta parte, casi la cuarta parte de la capacidad de generación en el segmento conectado central, el GNL. Y llama la atención también que en el sistema interconectado Magallanes tenemos una capacidad instalada que es muchísimo mayor y muchas veces muy desconocida, porque uno siempre habla de los sistemas mayores y nunca habla de los sistemas en el sur, de casi el 85%. En el centro no tenemos capacidad instalada higiene. Luego, ¿cómo funcionamos con eso? Sí. Excelente, me está interrumpiendo el paso. En el segmento conectado del Norte Grande, tenemos básicamente esas son las instalaciones que existen. Tenemos 2100 megas instalados, ¿no es cierto? Básicamente estas fueron todas puestas en servicio con la provisión de gas argentino y se alimentaban, como ustedes bien saben, ¿no es cierto?, de los dos gasoductos que existen todavía en el norte, como recordaba Carlos, sin uso actualmente, el gasoducto Norandino y el gasoducto Gas Atacama. Ahí están además los propietarios, que son las tres empresas más importantes de generación en el sistema del Norte Grande. El sistema interconectado central, que tiene una capacidad instalada de generación GNL de 1100 megas, tenemos también una cantidad importante que se puso en operación con el gas argentino, que básicamente se abastecía por el gasoducto Gasante y también en parte por este gasoducto pequeño de Electrogas. Tenemos también una cantidad importante de centrales que entró un poquito después, ya cuando la operación que se comenzó a construir antes, que se abastecía del gasoducto Pacífico, y tenemos además unas muy pequeñas instalaciones también en este sistema, y ahí también está la lista de quiénes son los dueños. También como ya aquí se ha mencionado algunas de esas instalaciones. Desde el 99, esto un poco anterior, ¿no es cierto?, la provisión de gas argentino comenzó a ser muy relevante, vamos a verlo más adelante, la generación del país, y tuvo una rápida, ¿no es cierto?, una muy brutal, fuerte disminución y abrupto corte, ¿no es cierto?, hacia el año 2008. No se alcanzan a ver muy bien los colores, pero en azul es básicamente la importación de gas argentino, y en rojo, ¿no es cierto?, es las importaciones que a partir del año 2010, cuando se ponen en funcionamiento los terminales de GNL. Hoy día podríamos decir que en términos de volumen, ¿no es cierto?, estamos aproximadamente en promedio importando algo muy parecido a lo que era en ese momento la provisión de gas proveniente de Argentina. A ver, el corte de gas obviamente provocó una reacción. Aquí se ha recordado, no la voy a repetir, ¿no es cierto?, la creación de dos terminales, el terminal Mejillones en el norte, en el zinc, el terminal Quintero en el zinc. Aquí están las etapas con las cuales entraron en funcionamiento. Ambos comenzaron, ¿no es cierto?, con buques metaneros, que luego en ambos casos, la reciente inauguración del tanque de operación en el Mejillones, ¿no es cierto?, hizo que esta operación de almacenamiento se concentrara en tierra. Básicamente hoy día el origen del GNL en Chile es Trinidad y Tobago, prácticamente hoy día es casi un 100%. El año 2013 había algunos orígenes distintos, y básicamente, para
complementar lo que aquí se ha dicho, ¿no es cierto? El GNL, como ustedes saben, es un suministro que obedece a contratos de largo plazo, que normalmente tienen la modalidad take or pay, y que básicamente tienen un riesgo, porque quien se compromete a usar el GNL para echar a andar una planta de gas, ¿no es cierto?, va a tener que abastecer, ¿no es cierto?, va a tener que cumplir ese contrato y pagar por esos envíos de GNL, y obviamente no va a controlar el despacho, y esto puede ocurrir en una situación, ¿no es cierto?, en donde haya una prioridad de despacho por tener, por ejemplo, condiciones hidrológicas mucho más favorables, puede significar efectivamente que no pueda despachar y va a tener que seguir manteniendo entonces el contrato, pagando el contrato de GNL con un plazo muy largo y con una condición de take or pay que lo hace riesgoso. Desde el 2000 en adelante, y aquí tenemos dividido el sistema interconectado norte grande y el sistema interconectado central. Aquí lo que tenemos en esta barra, el 100% es cómo se ha compuesto la generación eléctrica en ambos sistemas. No es el total, porque evidentemente los SIC y el SIC, las magnitudes son distintas, pero cómo se compone el 100% de la torta, ya no de la capacidad instalada, como vimos delante, sino que básicamente cómo se produce la energía eléctrica en ambos sistemas. Y lo que vemos acá claramente, ¿no es cierto?, de manera notoria en ambos sistemas, fue que en el 2007, cuando ya se interrumpe de manera ya casi definitiva la producción de gas argentino, en ambos sistemas la capacidad instalada, que era muy significativa, como ustedes ven en el sistema conectado al norte grande, se comienza a reemplazar con diésel y luego comienza nuevamente a crecer, y a partir del 2010 vuelve a ser significativo, aunque claramente en el caso del sistema interconectado norte grande, la generación de electricidad se reemplazó de gas por carbón. Fuertemente, hoy día más del 85% de la generación eléctrica en el norte grande es con carbón. En el caso del sistema interconectado central, claramente, y aquí también se ha dicho, la sequía afectó fuertemente hacia abajo, ¿no es cierto?, la generación de hidroelectricidad. También el impacto de la no existencia de gas argentino hizo que la capacidad instalada de gas fuera reemplazada por diésel, y luego hemos vuelto, ¿no es cierto?, a tener un uso de esa instalación relevante con generación GNL, pero también se produjo la introducción de un combustible mucho más importante hoy día que el GNL, que no lo era a comienzos de esta crisis, cuando había normalidad, digamos, de producción de gas argentino, que es la central de carbono. Aquí lo que tenemos básicamente es mostrar cómo la evolución de los precios. Aquí tenemos básicamente el precio del gas, la situación en Atacama, no creo que se alcance a ver, Atacama, Salta, Mejillones y Tocopilla, para comparar básicamente cuánto cuesta el gas en los distintos puntos de delivery importantes. Y lo que vemos aquí básicamente es que el gas en Salta, que el caso para comparar, digamos, el valor de referencia no sufrió cambio y se mantuvo en el nivel que tenía pre-crisis del gas en Chile. Y luego vemos aquí claramente cuando el gas empieza a ser escaso, un fuerte incremento en los precios de gas argentino. Luego, a partir del 2010, ya la provisión de gas proveniente de un terminal, pero a un precio evidentemente mucho mayor. ¿Y eso cómo afectó? Bueno, afectó evidentemente los costos marginales del sistema. Evidentemente, cuando un combustible relevante en la generación se hace caro, eso tiene un efecto en los costos marginales del sistema, que de alguna manera después, en la medida que fueron entrando, digamos, otros combustibles, como el caso del carbón, eso fue de alguna manera morigerándose en el caso del zinc, en el caso del SIC, en el caso anterior era el zinc, en el caso del SIC, lo que ocurrió fue que saltamos, básicamente. Hubo si ustedes quieren, un cambio estructural, ¿no es cierto?, en nuestros costos marginales, más allá de las fluctuaciones que son normales, digamos. Evidentemente uno puede decir que el costo marginal promedio en el sistema interconectado central pre y post crisis del gas argentino tuvo un cambio estructural relevante. En el sistema interconectado norte grande hoy día, ¿qué es lo que está pasando? Se está hoy día operando, como les decía, es una parte digamos importante, pero no esencial del abastecimiento eléctrico, aproximadamente un 15% del total. Está en operación la unidad 16 DSL, Tocopilla, con 400 megas, y parcialmente la unidad CPM3, que en el fondo es una unidad que es un contrato de maquila en realidad, porque es una unidad de DSL que está básicamente siendo abastecida por gas que compra GNL. Y aquí tenemos la situación de gas Atacama, que no tuvo provisión de gas, ¿no es cierto?, después de la crisis del gas argentino, que lo que ha hecho básicamente es funcionar con diésel hasta niveles prácticamente irrelevantes, cercanos a cero en
operación en el último tiempo. En el caso del SIC, lo que tenemos es una situación donde, muy distinta a la anterior, ¿no es cierto? Las centrales San Isidro 1, San Isidro 2, Endesa, cuentan con un suministro, aquí ya se han dado las razones, ¿no es cierto?, ambos son abastecidos desde Quintero. Adicionalmente, la central Quintero aprovecha parcialmente esa disponibilidad, dependiendo básicamente de la distribución que hace su dueño Endesa de la disponibilidad de gas. Nehuenco 2 de Colbún hay un acuerdo con Metrocar, ¿no es cierto?, que está operativo hasta el año 2019, recibe una provisión de gas, y la central Nueva Renca de Gener no cuenta con un suministro estable de bienes. El resto de las unidades están operando hoy día como respaldo con provisión de DC. Básicamente ese es el cuadro que tenemos hoy día recientemente conectado central. Vemos los costos. Esto ya vamos entrando un poco más en algo que también ya se adelantó. La competitividad de uno frente al otro, básicamente con el contraste que se hace del GNL, básicamente con el carbón. Lo que tenemos hoy día es básicamente un precio cercano, en el caso del gas natural, cercano a los $12 por millón de BTU, lo que llevado a costo variable de generación, vale decir, cuánto cuesta echar a andar la máquina. Simplemente, que no estoy hablando de costo de desarrollo, no estoy hablando de inversión, sino que simplemente cuánto me cuesta echar a andar esa máquina, que ya existe, significa básicamente un costo variable de $86 por megavatio. Si lo comparamos con lo que hoy día aproximadamente es el carbón, está en torno a unos $100 por tonelada, eso significa, en esos mismos términos, para poder hacer la equivalencia, la comparación, ¿no es cierto?, $38 por mega de costo de operación. Claramente hay una amplia ventaja, si ustedes quieren, del carbón respecto al GNL hoy día. Claramente las carboneras tienen además una situación que en el caso del GNL también existe, pero que es mucho más gravosa para las carboneras, que es el cumplimiento de la ley de emisiones, que no está puesto, esto es un cálculo simplemente de costo, pero que habría que incluirnos esto en ese análisis, y también hay que incluir lo que hoy día sabemos que es el impuesto a las emisiones, que claramente afecta en mayor magnitud el carbón, porque son más o menos $5 por de costo variable, ¿no es cierto?, $5 por megawatt hora, y en el caso del GNL eso debería ser entre los 2 y 3 aproximadamente, lo que acerca un poco las cifras, pero en todo caso estamos hablando de una distancia que es prácticamente el doble hoy día, lo que significa el costo variable de generar con un combustible o generar con el otro. Aquí ya se ha dicho, ¿no es cierto?, cuáles son los otros temas que hay que considerar cuando se habla de utilizar mayor magnitud del GNL en el país, ¿no es cierto? Vamos a tener hacia el 2024 e incluso más allá, hacia el 2034, un crecimiento muy importante del consumo de gas. Hoy día el Asia representa un porcentaje que se dijo, pero que va solamente a seguir creciendo. Probablemente vamos a estar cercanos al 76%. Esto es un estudio que acaba de publicar la Comisión Nacional de Energía, que le encargó a Vente Energy, que acaba de ser publicado y visitado en la prensa en estos últimos días. También en el caso de Sudamérica, aún cuando tiene un potencial importante de producción, es un mercado pequeño en términos de volumen, por lo tanto, claramente pensando en ser un equivalente o un competidor de ese gran mercado que va a ser el Asia, que es el mercado de referencia para los precios a los que Chile puede optar, claramente estamos en una situación de desventaja. Claro, también pensamos que América del Norte, digamos, no va a ser un gran demandante, como aquí lo mencionaba Julio, pero tampoco hasta el momento sabemos muy bien, nadie puede apostar si va a ser un gran exportador o no, o simplemente se va a dedicar básicamente a consumir, ¿cierto?, su producción de shale gas, y por lo tanto, si va a ser o no un actor importante en el mundo, no lo sabemos, salvo que lo que sabemos por seguro es que no va a ser para nada un gran importador de gas en el futuro. Lo más probable es que empiece a ser un gran exportador de carbón. No lo pusimos ahí, pero es probable que eso vaya a afectar de alguna manera los precios del carbón. El precio del GNL en el mercado japonés o coreano está hoy día en torno a los $10 por millón de BTU, aproximadamente, incluso un poco más. Yo dije, como referencia está levemente por debajo de los 5, y el estudio de Vente proyecta, y esto es algo que se va a poder discutir muchísimo, se está discutiendo y se va a discutir, proyecta un costo de entre 8,6 y 8,8 millones de BTU
ese es el estudio que encargó la Comisión Nacional de Energía, por eso la Comisión Nacional de Energía hace las proyecciones, ¿no es cierto?, de plan de obra y claramente es un pronóstico bastante optimista. Sí, pues hay que comprar el tiro a esos precios. Además, lo que sí se vende es que antes del 2018 no hay ninguna posibilidad de que llegue ninguna provisión de gas proveniente de esa fuente al país. Estos son datos que están hoy día puestos a discusión. Hay otro estudio interesante, hay muchos estudios, aquí uno puede, nosotros decimos básicamente una poda muy grande, pero aquí hay un estudio que es muy interesante, que es de un profesor de la Universidad de Texas, que estuvo hace poco acá, el profesor Bullen, donde muestra básicamente cuáles son los distintos escenarios de desarrollo en el mercado local norteamericano de la producción de shale gas, y lo que establece básicamente que en estos distintos escenarios también de producción y de consumo interno en Estados Unidos, la posibilidad que el shale gas tenga un precio menor en el mercado norteamericano, menor a los 6, es muy poco probable, y eso significa que al mercado internacional y básicamente a Chile, menos de 11 es difícil que llegue. Y esas hay distintas proyecciones de los escenarios de consumo. Por lo tanto, lo que sí sabemos es que a un precio que podría estar en torno a los $12 por millón de BTU, claramente el costo de generación, como lo veíamos, está hoy día casi al doble de lo que podría ser un costo de generación con carbón equivalente, y eso significa claramente un efecto en términos de lo que pueda costar generar energía eléctrica en el país, que hay que sincerarlo, hay que ponerlo sobre la mesa y hay que decir efectivamente, si nos vamos a ir por esa vía, estamos enfrentando, ¿no es cierto?, un nivel de precios que claramente es mayor a los combustibles alternativos que existen. La Agenda de Energía, como ustedes saben, habla del gas. Esto se ha hecho yo diría, una gran publicidad. Probablemente la agenda toca muchos otros temas, incluso con mayor desarrollo que el gas, pero sin embargo, por alguna razón, a la Agenda de Energía se le ha vinculado muchísimo con esta apuesta, ¿no es cierto?, del gobierno por ampliar el uso del gas en Chile. Se habla en la Agenda de Energía, ¿no es cierto?, del contrato de gas natural que NAP ofrecería para 1,1 millón de metros cúbicos al año, lo que equivale más o menos a 350 megas en operación por 8 meses, o 270 por todo el año. Se habla de medidas para liberar la capacidad de los terminales, que no usar ruedas potentes. Como decía Carlos, hay referencias a que esa sería una ambición del Ejecutivo. A mediano plazo la agenda habla de la ampliación o la promoción de la ampliación del terminal quintero, y también habla de que en la medida que sea algo factible económicamente se impulsará la creación de un nuevo terminal en la zona centro-sur del país. Por lo tanto, son iniciativas que están contempladas hoy día en la agenda. Sin embargo, si uno contrasta ese discurso con lo que dice la Comisión Nacional de Energía respecto a cómo va a avanzar el desarrollo, digamos, de nuevos proyectos de generación sobre la base de gas, uno se encuentra con sorpresa. Aquí tenemos el último plan de obras preliminar de infraestructura recientemente publicado por la CNE, donde vemos que lo único que hay en el SIC para gas, desde el punto de vista de lo nuevo, digamos, es una planta de 120 megas, que es básicamente cerrar el ciclo combinado total. No hay nada, no hay, uno dice, escucha el discurso del gas, y en el SIC, el plan de obra de la CNE, no hay nada. No hay una planta acá. Y en el caso del norte, que bueno, ya a lo mejor están en el SIC, porque como vamos a interconectar, ¿no? A lo mejor están allá. Pero en el SIC lo único que hay es Keller. Y más encima Keller es una planta que está sobredimensionada para la demanda que hay en el SIC. O sea, cuando echen a operar Keller va a ser más grande que la demanda máxima en el SIC. Por lo tanto, de alguna forma ya está sobredimensionado, y también es algo, no es nuevo, ya está en construcción. Por lo tanto, también uno dice, bueno, a lo mejor efectivamente hay que contrastar lo que dice el discurso con lo que dice la realidad de la proyección de dónde están esas nuevas obras. Y entonces uno dice, bueno, a lo mejor no es el largo plazo, a lo mejor no es el desarrollo futuro de la matriz, sino que básicamente es atacar el problema que tenemos hoy día para los próximos años. Lo que podríamos decir es el corto plazo, de aquí al 2020. Es utilizar esa capacidad instalada que existe, como la veíamos antes, ¿no es cierto?, y que no se está ocupando, para abastecer básicamente esto. Sin entrar en mucho detalle, lo que hicimos acá fue un cálculo de lo que va a significar solo el aumento en el consumo eléctrico entre el 2015 y el 2020. Esto es cuánto más va a crecer el consumo en el país.
y sobre esa, que básicamente el alto, digamos, de estas columnas, superpusimos lo que es la generación hoy día existente, con carbón, con GNL, y lo que podríamos decir que es lo que le agrega la generación RMC, ¿eh? Y lo que queda en azul es aquella demanda que hoy día no está siendo suministrada, que no tiene hoy día una manera de ser suministrada, sino es por una operación de alto costo, que es básicamente operar con diésel las plantas existentes. Por lo tanto, uno puede decir, bueno, en el corto plazo, si uno pudiera cambiar esto, cambiar esta generación de cara, digamos, ineficiente con diésel por una generación más eficiente, uno podría pensar en que esta área azul, digamos, uno la pudiera reemplazar con, a lo mejor, utilizar capacidad instalada de GNL que hoy día podría estar disponible, pero eso implica un corto plazo, implica entrar a un mercado de GNL que hoy día no existe, que es compras en un plazo que es demasiado corto para lo que estamos necesitando. Finalmente, para ir terminando, cuando se habla de que la generación en Chile ha aumentado, que los costos de la generación en Chile han aumentado, los precios de los combustibles también han aumentado. Lo vimos ya en una lámina anterior, ¿no es cierto? El carbón, el GNL y el diésel han aumentado en una proporción muy semejante en términos de costo entre el año 2006 y el año 2014. Y si ya no comparamos solamente el costo variable, como lo comparábamos antes, sino que el costo de desarrollo, y esto también refuerza lo que veníamos diciendo, significa enfrentar niveles de costos de generación que son muy distintos, más allá de que hayan aumentado en una proporción semejante entre el 2006 y el 2014. Lo que vemos es que claramente enfrentamos un escenario en donde, si nos vamos por una generación con GNL, vamos a enfrentar un costo de desarrollo que claramente está muy por sobre lo que hoy día son alternativas como, por ejemplo, el carbón, que un país como Chile da características de Chile. Y si más encima de eso le agregamos que hoy día el mercado del GNL está en un proceso de desarrollo en donde no sabemos a ciencia cierta qué va a ocurrir, si Estados Unidos se va a convertir en un gran exportador o no, si a lo mejor Japón dice, mira, vamos a volver a echar a andar nuestras centrales o no, si en Chile empieza a llover mucho más de lo que ha llovido en los últimos años. Son todas incertidumbres que claramente afectan la decisión de irse por una vía que hoy día aparece como mucho más cara, ¿no es cierto?, que la vía alternativa de gas. Y este es el problema que tenemos que resolver. Para terminar, lo que tenemos acá es un gráfico que muestra cuáles son los contratos de suministro en el sistema interconectado central que están vigentes y que ustedes ven cómo se van acabando, ¿no es cierto?, cómo aumenta la demanda. Y ese espacio, el espacio que básicamente o esa brecha que tiene que ser abastecida por nuevos contratos, ¿no? Hacia el año 2025, un 50% de los clientes regulados van a tener que estar hoy día esos contratos van a haber vencido, por lo tanto vamos a tener que ver de qué forma abastecemos este nuevo proceso de contratación para lo cual el gobierno está proponiendo un cambio en la ley, ¿no es cierto?, que va a significar procesos importantes de contratación hasta el 2015 en adelante. Y la meta de la agenda, ¿no es cierto?, que esos suministros, ese gran paquete, ¿no es cierto?, de bloques de energía que va a tener que ser puesto en el mercado, tengan un precio un 25% menor al que están teniendo hoy día. Claramente, si pensamos que va a ser el GNL el que va a reemplazar o que va a abastecer de forma importante esa generación, claramente vemos que hay una inconsistencia en ese objetivo con hoy día los niveles de precios que se están enfrentando. Hoy día estamos enfrentando un mercado desadaptado, como decía. El propósito de la agenda, nosotros evidentemente compartimos esa voluntad de hacer que este sector avance, pero vemos que hay otros temas que también tienen que ser resueltos para que podamos cumplir con ese objetivo. Y finalmente, probablemente Chile va a tener que ir desarrollando todas las fuentes de generación en un mix tecnológico diversificado y eficiente, y eso va a significar probablemente que el GNL va a tener un espacio. Lo importante aquí es yo debo señalar, y con eso termino, que probablemente no va a ser la tabla de salvación, no va a ser la bala de plata, probablemente va a contribuir a que tengamos una
la capacidad de abastecer ese mercado, como decíamos, que como veíamos de una magnitud tan importante que se va a tener que llenar en los próximos años, pero claramente hoy día hay más, yo diría, incertidumbres que certeza respecto a que ese desafío solo a través del GNL lo vamos a poder cumplir. Creo que puede ayudarnos a hacer la tarea, pero claramente la tarea depende de muchos otros factores y probablemente depende de un uso mucho más intensivo de otro tipo de tecnología. Muchas gracias.